Bleaching your skin and is your skin lighter because you don't like being black? I have a skin disorder that destroys the pigmentation of the skin. Hoy vamos a hablar de uno de los misterios más comentados en la historia del entretenimiento, el cambio de color de piel de Michael Jackson. Durante décadas circularon rumores, burlas y teorías de todo tipo. Algunos decían que lo hacía por estética, otros por inseguridad. Pero la verdad es mucho más profunda, más dura y muy distinta a lo que la mayoría imaginó. El cambio de piel de Michael Jackson se convirtió en una de las polémicas más grandes de su carrera. Estamos hablando del rey del pop, un artista que transformó por completo la música y la cultura en los años 80. Su transformación comenzó a notarse públicamente alrededor de 1987, en la portada de su álbum Bad. Para entonces, muchos recordaban su tono de piel más oscuro en Thriller, de 1982, lo que alimentó aún más el debate. Se empezó a hablar de que Michael Jackson se realizaba tratamientos para aclararse la piel, pero lo que casi nadie sabía era que en aquel entonces Michael Jackson estaba luchando contra una enfermedad autoinmune, el vitiligo. Una condición real confirmada médicamente y revelada años después, que cambiaría para siempre su apariencia y también su vida. El diagnóstico fue confirmado públicamente por su dermatólogo Arnold Klein y demostrado en la autopsia después de su muerte. El vitiligo es una enfermedad en la que las células que producen pigmento mueren o dejan de funcionar y como resultado aparecen manchas blancas, se expanden y contrastan fuertemente con el color original de la piel. Y lo más duro es que no tiene cura. Cuando empezó a expandirse en su rostro y manos, Michael trató de ocultarlo con maquillaje. Pero llegó un punto en que las manchas eran tan grandes y disparejas que lucía como si tuviera parches en la piel. Esto fue especialmente duro para él, porque era una figura pública en plena cima de su carrera. En 1993, durante su histórica entrevista con Oprah Winfrey, Michael Jackson decidió romper el silencio. Frente a millones de espectadores reveló algo que cambiaría para siempre la conversación sobre su apariencia. Explicó que el cambio en su color de piel nunca fue intencional, todo lo contrario, era consecuencia de una enfermedad que destruye la pigmentación de la piel. Michael lo contó con un tono nervioso, casi tembloroso. Se notaba que era un tema que le dolía profundamente. Durante años la gente lo había acusado, juzgado y hasta ridiculizado por algo que él no podía controlar. Para evitar que las manchas de vitiligo fueran tan visibles bajo los reflectores y la alta definición de la televisión, sus dermatólogos optaron por unificar el tono de su piel utilizando maquillaje y algunos tratamientos aclarantes, no para volverlo blanco como decían los rumores, sino para disimular los parches sin pigmento. Pero ¿por qué Michael Jackson no mostró el vitiligo desde el inicio? Recordemos que esa época eran los años 80. La gente apenas conocía la enfermedad y Michael Jackson ya estaba bajo una presión mediática gigantesca. Mostrar manchas en el rostro significaba escrutinio, burlas, teorías más agresivas y la vergüenza pública. Su carrera dependía de su imagen. Por eso médicos y equipo decidieron ocultar la enfermedad hasta que ya no pudieron. El vitiligo de Michael Jackson no fue un rumor, fue un hecho científico confirmado. Las pruebas que se tienen, primero es la autopsia oficial en el 2009, después de su muerte, en donde se registró vitiligo universal, lo que significa que el pigmento casi había desaparecido completamente. La segunda son las declaraciones médicas documentadas por parte de sus dermatólogos y otros especialistas. La tercera son las fotos de alta resolución que podemos encontrar en varias partes del internet, en donde se pueden ver que hay algunas partes de su cuerpo que tienen manchas más claras. Todo esto demuestra que su aclaramiento no fue un capricho, sino una lucha que tuvo que enfrentar por décadas. Michael no solo sufrió físicamente, el daño emocional fue enorme. La prensa lo ridiculizó, lo llamaban blanqueado, lo acusaban de renegar de su raza y lo convertían en memes. Michael confesó sentirse profundamente herido, dijo que amaba ser afroamericano, amaba su herencia, su familia y su cultura, pero el vitiligo lo obligó a verse diferente frente al mundo. Imagina tener que esconder tu piel todos los días mientras millones te observan, juzgan y se burlan. Eso afecta a cualquiera. Mientras todos criticaban su cambio de color, muy pocos se tomaron el tiempo de entender lo que realmente pasaba. Michael no estaba intentando ser alguien más, simplemente estaba tratando de sentirse normal, de verse uniforme, de no exponer una enfermedad que en ese tiempo casi nadie entendía.
Más allá del color de piel, Michael dejó un legado que ninguna polémica pudo opacar. Revolucionó la música pop, transformó la industria del videoclip, donó cientos de millones en causas sociales e inspiró a generaciones completas de artistas. Su piel cambió, pero su talento, su impacto y su corazón permanecieron intactos. La historia de Michael Jackson nos enseña que nunca debemos juzgar a alguien por su apariencia, porque detrás puede haber una lucha invisible. Michael no eligió cambiar de color, la enfermedad lo cambió a él, pero aún así siguió adelante brillando más que nunca. Si este video te ayudó a entender la verdad detrás del mito, no olvides dejar tu like, comentar y suscribirte para más historias como esta. Nos vemos en el próximo video.